mucha gente cree que el negocio inmobiliario son papeles, documentos, un ARP, entrevistas y todo lo que tiene que ver con papeles. Exacto, era lo que me pasaba a mí antes, cuando decía todo es conocimiento duro, todo es, pero ¿qué hay después de ese conocimiento duro, no? Lo que llamamos de repente soft skills y la mentalidad. La gente siente frustración porque muchas veces cree que los resultados son muy rápidos. Si vamos a cualquier negocio que vos te quieras poner, el ROAS o el retorno de inversión suele demorar años a veces en algunos modelos de negocio. Este negocio tiene la posibilidad de que en meses vos no solamente puedas recuperar tu pequeña inversión, en el caso de la gente pequeña, y además crecer y escalar. La neurociencia lo que explica es que nosotros tenemos neuroplasticidad. Antes se pensaba que uno nace con algunas habilidades y otros no, y quedó. La neurociencia lo que nos da es el conocimiento de podemos aprender. ¿Qué es aprender? Abrir posibilidades que antes parecían imposibles. Bienvenidos a Tu Espacio para Crecer, un podcast diseñado para crecer en el sector inmobiliario, personas extraordinarias que nos visitan para compartirnos sus conocimientos en bienes raíces, crecimiento personal y negocios. Y tenemos el día de hoy una invitada extraordinaria, coach ontológica certificada, directora del proyecto Momentum en Remax Perú, Pamela Cifredi. Es increíble, es un honor tenerte acá con nosotros en nuestro podcast. Gracias, Juli, el honor es todo mío. Muchas gracias por estar ahí también y que nos están escuchando. Perfecto, muchísimas gracias y vamos con las preguntas que seguro que a nuestros seguidores les interesa muchísimo porque tienes mucho conocimiento y mucho que compartir con nosotros. Mira, primero, en la mente de la gente, ¿qué es aquello que necesita la gente en su mentalidad para poder crecer en este negocio? ¿Qué tan importante es la mente para el agente inmobiliario hoy en día? Bien, bueno, un poco como estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Mucha gente cree que el negocio inmobiliario son papeles, documentos, un ARP, entrevistas y todo lo que tiene que ver con papeles. Exacto, era lo que me pasaba a mí antes, cuando decía todo es conocimiento duro, todo es, pero ¿qué hay después de ese conocimiento duro, no? Lo que llamamos de repente soft skills y la mentalidad. Exacto. Bueno, primero que las habilidades blandas de ahora en adelante, ya haciendo un poco de futurismo, van a ser fundamentales, sobre todo en la era de la tecnología. Pero volviendo a la raíz de la pregunta, la gente piensa que este es un negocio de documentación y de trámites. Tiene una base, es una parte de la realidad. Pero es un negocio de personas, ¿no? ¿Qué significa que es un negocio de personas? Es un negocio altamente emocional y altamente de entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque, bueno, como todo trámite, como todo negocio, hay personas involucradas, hay procesos, hay tiempos, a veces se dilata, a veces no es todo tan rápido como parece. De hecho, mucha gente entra al sector por una cuestión de que es un negocio altamente rentable, pero para hacerlo altamente rentable, primero hay que entrenar la mente. ¿Y por qué? Yo te pregunto, ¿cuántos recursos pone una oficina a disposición de un agente inmobiliario? Muchísimos, desde la parte legal, marketing, desde la administración, documentario, entre otros. Exactamente. Y si yo no tengo una mentalidad que me permita valorar y ver todo ese esfuerzo, no lo voy a utilizar. Es decir, los recursos, como pueden ser los documentos, el conocimiento del sector inmobiliario, no es nada si tu mentalidad no está entrenada para valorarlo, para entender esos procesos, para poder tolerar la frustración de que nada es inmediato, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser resultado ayer. Eso lo que hace es que la mentalidad se debilite. ¿Y cómo hacemos para que la mentalidad no se debilite? Porque te entiendo perfectamente. Muchas veces el agente inmobiliario tiene los recursos, como tú mismo dices, el papel, los documentos, se le enseña el proceso, pero es como que esa misma mentalidad te juega en contra y cómo fortalecerla para justamente aprovechar todo ese entorno. Buenísimo. Entrenamiento. ¿Entrenamiento cómo? Primero, para entrenar la mente tenés que conocerte. Porque hay mucha gente que dice, a ver, este es un negocio de personas, ¿qué se involucra? La confianza, ¿no? Como papel principal. ¿Cómo establecemos confianza o qué es la confianza? La confianza es un juicio. Cuando yo entiendo que la confianza es un juicio, entiendo que por más de que yo quiera entablar confianza, a veces el cliente no lo va a percibir de esa manera, ¿no? ¿Me seguís ahí? Bien. Okay. Si yo tengo la mentalidad
entrenada, con conocimiento de cómo funciono yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, vamos a Momentum, cuáles son mis creencias que me pueden estar frenando a la hora de tomar decisiones, a la hora de seguir adelante. Cuando voy haciendo todo ese análisis mental de quién soy, cómo pienso y demás, empiezo a salir de mi subjetividad de las cosas y empiezo a entender de que el cliente necesita argumentos válidos, ¿sí?, que demuestren que yo soy una persona confiable. Entonces, eso es mentalidad. Después podemos hablar de la frustración que siente la gente. La gente siente frustración porque muchas veces cree que los resultados son muy rápidos. Si vamos a cualquier negocio que vos te quieras poner, el ROAS o el retorno de inversión suele demorar años a veces en algunos modelos de negocio. Este negocio tiene la posibilidad de que en meses vos no solamente puedas recuperar tu pequeña inversión, en el caso de la gente pequeña, y además crecer y escalar. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se debilita la mentalidad? Bueno, el consumo excesivo de redes sociales, la preocupación y el estrés constante, el solo pensar sin hacer, ¿no? Entonces, todo eso debilita y estamos, convengamos, en una realidad o en una era en donde esa amenaza está latente constantemente. Hoy los chicos están con la tablet y el que está, no, el padre está pura, bueno, toma, te doy la tablet. Yo lo que digo es, este negocio parece que es muy procedimental o transaccional y ese es el principal error que puede cometer una persona, pensar que este negocio es transaccional, porque no lo es, y eso es mentalidad. Excelente, es vital lo que mencionas, y hay algunos que se dan cuenta muy tarde, otros que se dan cuenta muy temprano, y al parecer hay una diferencia en los top producers que realmente sí se dan cuenta de este negocio, que no es transaccional, sí es una carrera de formación permanente. Y yo te pregunto, ¿qué diferencia a la gente que realmente tiene resultados, que parece que sí lo entiende desde el primer momento o tal vez muy pronto, a aquella gente que no tiene los resultados esperados, o al menos no tiene esos resultados que quiere, ¿no? O esto produce? ¿Qué es la diferencia? Bueno, diría lo mismo, mentalidad, pero lo voy a explicar un poco, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de visión a mediano y largo plazo. Cuando yo tengo visión a mediano y largo plazo y puedo ver que mi circunstancia actual es temporal, hay algo que en coaching hablamos de reencuadre temporal, que es lo que hoy estoy pasando, ¿cómo se va a ver en un año, en 3, en 5? ¿Cómo lo voy a ver? Y ahí parece insignificante un problema con una documentación. ¿Qué vamos a mentalidad? ¿Qué hace la gente poco productivo? Ante un obstáculo o una traba lo toma como que es el fin del mundo. La persona, el top producer, lo toma como un aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esto para en la siguiente operación no cometer el mismo error? Y ahí es donde está el aprendizaje. El top producer o una persona exitosa no es que no se equivoca, no es que no tiene miedo, no es que... Todos tenemos emociones. Entonces, ¿pero a qué vamos? Un top producer tiene resiliencia. Una persona que logra ver que el obstáculo o la problemática es circunstancial y sigue hacia adelante a pesar de... Es una persona que tiene resultados, a pesar de no tener ganas, a pesar de... es más, creo que esto se lo escuché a Abby el otro día, que lo estaba contando en los 100 días, ¿no? Es a pesar de... La persona que realmente tiene resultados es una persona que, a pesar de sus miedos, a pesar de sus inseguridades, se entrena. Si yo entiendo que la confianza parte también de la competencia, bueno, aprovecho los recursos que la oficina, que Remax Perú, que toda la red pone a mi disposición, aprovecho y ejecuto. Fíjate también en los hábitos y en las conductas. Una persona poco productiva se levanta tarde, a última hora, no tiene nada preparado, no sabe ni para qué se levanta, qué va a hacer ese día. Llamo o salgo a captar o a prospectar, no sé, y perdió 1 o 2 horas pensando en qué hacer. Nosotros lo vemos mucho en momentum. Organización, cuando vos tenés gestión de tiempo, cuando vos tenés una organización de tu agenda, al contrario de lo que mucha gente piensa, que termina siendo como esclava de su agenda, en realidad lo que estás haciendo es libre. ¿Por qué? Libre de tu propia inestabilidad en el pensamiento. ¿Sí? Porque de la duda. El control de tu vida, ¿no? Exacto, un control operativo, ¿no? Control operativo. ¿Qué puedo hacer yo? La diferencia, porque
cómo piensa una persona que por ahí no tiene los resultados que desea y empieza a responsabilizar a la afuera, ¿no? Es el mercado, es mi broker, es el cliente, es el... todo claro, lo que puedas imaginar. Exacto, y en realidad es que estás pensando mal. Es eso, estás pensando mal. Entonces, a veces es frenar, tomar una pausa, porque también la idea de ser productivo no es estar 24 horas trabajando todo el tiempo como una persona piensa, sino es estratégicamente saber qué hacer, cómo, cuándo, dónde y, muy importante, con quién. Exacto. Muy interesante entiendo que esa mentalidad le ayuda a crecer, pero sobre todo el reencuadre que mencionaste de esa visión futura. Y eso radica en que la persona ve transacción inmediata, cuando realmente lo que debemos de ver o la gente debe de analizar y revisar es lo que menciona esa proyección y esa visión futura que no se construye en un solo día, y sobre todo los hábitos que van a marcar la diferencia en ese contexto de progreso. Pamela, tú eres especialista en neurociencia, tienes certificaciones al respecto. Cuéntame, ¿cómo el agente inmobiliario puede utilizar estos conocimientos en su día a día? Me encanta. Bueno, la neurociencia lo que explica es que nosotros tenemos neuroplasticidad. Antes se pensaba que uno nace con algunas habilidades y otros no, y quedó. La neurociencia lo que nos da es el conocimiento de podemos aprender. ¿Qué es aprender? Abrir posibilidades que antes parecían imposibles. Entonces, justamente el agente inmobiliario, cuando empieza en este negocio, sobre todo que no ha tenido experiencia en el rubro, lo que le suele pasar es que no cree que puede tener ciertas habilidades. ¿Qué te dicen? Ay, no soy muy tecnológico. Podés aprender. No me gustan las redes. Podés aprender. Bueno, ahí, ¿qué pasa con no me gusta? Porque el no me gustan las redes es no lo conozco, no sé cómo es, ¿qué me da? ¿Qué me genera? Me genera vergüenza. Ok, bueno, se puede entrenar. ¿Qué significa la vergüenza? ¿Qué mensaje te está dando esa emoción? Es decir, la neurociencia en sí lo que nos permite es entender de que nuestro cerebro puede aprender a través de la repetición de microconductas. Entonces la gente directamente puede empezar con 5 minutos al día de ejercitar, tal vez frente al espejo, un discurso, en vez de grabar automáticamente en las redes. Lo que va a hacer es que baje un poco la ansiedad cuando llegue el momento de hacerlo. Por dar un ejemplo, ¿no? Y así infinitos, de esto podemos hablar un montón de tiempo, tendríamos un programa entero para hablar de neurociencia. La neurociencia lo que tiene es esto, nos permite entender de que podemos aprender y podemos hacer las cosas distinto a como las veníamos haciendo. Hay que tener ganas, predisposición y disciplina ante la repetición. Imagínate que yo tengo una forma de reaccionar, hasta ahora tenía una forma de ser, no sé, vengo de un trabajo de 9 a 18 y mi conducta era más automatizada, ¿no? Entonces, durante mi vida yo fui creando un camino neuronal, por eso es lo que explican las neurociencias, que me permite automatizar esto. O sea, es como vos te levantás, te lavas los dientes, no hay lucha ahí, no te estás peleando con tu cabeza. Ahora, cuando vos querés cambiar esa ruta y decir, ok, voy a emprender, vos tenés que tener en cuenta de que querés emprender, el otro camino que va a tener más fuerza, porque es lo que vos surcaste y creaste durante años. Entonces, cuando yo quiero hacer algo diferente, lo que la neurociencia te dice es, tenés que, paso a paso, repetir, ser compasivo si te equivocás y verlo como parte del aprendizaje y seguir insistiendo en ese nuevo camino hasta que crees esa confianza de que se puede. Lo veo como si nuestro cerebro hoy en día estuviese arado, ¿no? En un camino, y cambiar los hábitos es como que trazar, y el arado cuesta, el arado te lleva tiempo, el arado no es un día, no es una mañana, no son 5 minutos, el arado es día tras día hasta que... Si no haces el arado no puedes sembrar. Exacto, exactamente, eso es. Exacto. Y eso me resuena mucho, Pamela, eso del cambio de hábitos, la organización, me resuena mucho a Momentum, el proyecto Momentum. Tú lideras el proyecto Momentum en Remax Perú. Cuéntame, ¿cómo este proyecto? Y cuéntame un poquito más sobre el proyecto Momentum, o sea, el programa. A mí me gusta mucho el programa Momentum, porque es algo que no es solamente de un día, no es una capacitación, sino es un programa completo que ya nos vas a explicar mejor. ¿Cómo ha impactado este programa en los agentes y en las oficinas que lo han llevado? Bueno, 100%, creo que el impacto fue 100%, pero fue también un proceso, ¿no? Fue un paso a paso. Yo creo que Momentum, para contarles un poco mejor y que lo conozcan, nace allá por el 2020.
Y en principio es un documento, Momentum sí, es un manual de funciones. Es como yo a veces pongo el ejemplo, te compras la heladera, ¿no? Y te digo con un manual de funciones. Y la mayoría enchufa la heladera y anda, ya está, no leo cuáles son las contraindicaciones que puede pasar si no uso esto bien, ¿sí? Como para poner algo del día a día. Bueno, Momentum es eso con la franquicia de RE/MAX. Vos que compras la franquicia de RE/MAX, sabés que tenés el apoyo de RE/MAX Perú, pero que vos también tomás tus propias decisiones de tu propio negocio, como el agente inmobiliario también. Es una red, ¿no? de ahí de responsabilidades también. Entonces Momentum lo que te explica es cómo hacerlo de una manera efectiva. Cómo hacerlo de una manera organizada, que te permita en menos tiempo tener más resultados, que es lo que todos quieren hacer, pero ese proceso vos lo llevaste, vos lo sabés, es incómodo, tiene momentos en donde tenés que luchar un poquitito con las creencias limitantes y con cómo uno cree que es el negocio o cree que es mejor. Desde el Momentum te desafía a dejarte guiar. ¿Y cómo impacta eso en el agente? Bueno, directamente, porque el equipo es un reflejo de sus líderes. Esto es indudable, ¿no? Se puede ver todo el tiempo. Entonces, si el líder está en entrenamiento, si el líder se está dejando guiar por alguien que le va marcando el camino de cómo estructurar ese negocio, hace que la gente tenga un piso más sólido donde sembrar. Justamente el broker que va haciendo, que yo voy surcando este nuevo camino que me dice que más allá de la inestabilidad del negocio puede haber una organización. Y con esa organización los cimientos están más sólidos. Momentum es querer construir un edificio de 20 pisos y vos tenés dos opciones. O empezás así como te sale, o agarrás y empezás a hacer los cimientos y cavás y sacás todas esas creencias limitantes que te permiten, ¿no? Como que no te permiten avanzar, y justamente crear una cultura y un cimiento de oficina que permita que cada persona que le integre pueda escalar y crecer. Excelente. El programa Momentum es muy valioso y creo que más allá de que sea un manual, tú lo has transformado en una forma de ver el negocio inmobiliario y una forma de construir ese edificio de 20 pisos que es el gran imperio inmobiliario, ¿no? Hay una frase que yo digo que para mí, ¿no? Y sí, le digo de esa manera. Yo no estoy ahorita en una casa, estoy construyendo, y creo que lo utilizo más desde que llevé el programa Momentum, porque justamente interiorizo eso, que hemos cavado esos cimientos para ese edificio súper lindo, súper gigante, que lo visualizo y lo tengo en la mente y que es real. Y en la medida en la que es real en mi mente, va a ser real en lo físico, en el aspecto objetivo, ¿no? Momentum, un programa excelente que todas las oficinas deberían de seguir, que todos los agentes inmobiliarios también deberían de conocer, y que Pamela, por supuesto que a la cabeza, va a continuar con el excelente trabajo a RE/MAX Perú, y es excelente, valioso y sobre todo fundamental para que estas oficinas puedan crecer de manera consciente y correcta. Pame, el día de hoy hemos visto sobre mentalidad, crecimiento, negocios, hemos analizado varios temas y sobre todo el proyecto Momentum o el programa Momentum. Cuéntame, ¿qué le dirías a aquellas personas que sienten que pueden dar más, pero todavía no se atreven a hacerlo? No solamente en bienes raíces, sino en general. ¿Qué le dirías, mirando a la cámara, a nuestros seguidores, a esas personas que dicen, yo puedo más, pero parece como si tuvieran un muro ahí, que se chocan en ese muro y no pueden avanzar y no pueden saltarlo o dar el paso de derrumbarlo? ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, yo haría una pregunta, ¿no? Como buena coach, ¿qué puede más en tu vida? ¿Tu deseo y tus ganas de lo que querés conseguir o tu miedo? Todos tenemos miedo en varias situaciones de la vida. Las emociones nos dejan un mensaje y lo importante es que si vos realmente querés y sentís que podés más, te alinees con las personas correctas y escuches esa parte tuya que te dice que podés. Si confías en eso, bueno, sin duda el resultado va a ser diferente. Excelente, excelente. Y realmente es un llamado a que pensemos en nuestra mente, en nuestras capacidades, en esas creencias limitantes que tú mencionas, que debemos de analizar y debemos de enfrentarlas. Y sumamente importante este espacio, Pame. Te agradezco mucho el tiempo, el esfuerzo, el conocimiento, el estar acá con nosotros. Y ¿sabes qué? Voy a hacer este agradecimiento te agradezco tu labor, porque estás cambiando el mundo, porque lo estás impactando.
día a día, con cada conversación, con cada reunión, con cada minuto que le dedicas a que las demás personas crezcan, estás creando, impactando, estás trascendiendo, y es algo que todos y todos nosotros te agradecemos en Remax, y que te lo agradezco no solamente desde aquí, desde nuestro podcast, desde mi persona, sino por todos nosotros. Y ese agradecimiento, como sabes, es Lo sé. del corazón. Lo sé, se nota. Cuando uno está entrenado, el leer personas se nota cuando es real. Y te agradezco muchísimo por lo que me decís. Creo que todos deberíamos decirnos más estas cosas cuando realmente lo sentimos. Todo lo que vos ves en mí lo tenés vos. Yo veo lo mismo en vos. Creo que tu equipo todos los días está agradecido de todo lo que estás haciendo, todo el espacio, y yo te agradezco por tu apertura, por tu sinceridad, por tu entrega, por todo eso, lo mismo. Idem. Muchas gracias, Pame. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, y este fue Tu Espacio para Crecer, un podcast que te acompaña, que te inspira, no solo en bienes raíces, sino en crecimiento personal y profesional. Y si estás allí, no te pierdas los siguientes episodios. Gracias, Pame, nuevamente por estar aquí. Este fue Tu Espacio para Crecer, y nos siguen, por favor, para tener mejor contenido, mayor contenido que te inspire y que te acompañe día a día. Gracias.